Muy buenos días, mis hermanos, no olvidados. Y es bueno recordarlo, aunque lo estemos recordando. Valga la redundancia. Hoy es el día del Señor. Y en este día, ¿a quién celebramos? A nuestro Señor Jesucristo, a Cristo Jesús. El domingo es el día del Señor, donde nos juntamos para adorar, para testificar del glorioso nombre de Jesús. Así que les animo a la adoración, les animo a la alabanza. ¿A quién? A este Cristo. Y quiero compartirles Romanos capítulo 16, versículo 27. Su palabra bendita nos anima allí, a la adoración. Al único sabio Dios, sea la gloria para siempre, por medio de Jesucristo. Amén. Mi Dios y Padre eterno, autor de la creación, poderoso. Tu espíritu intervino, el verbo se encarnó. Cristo, tú salvas. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Pues si mi abogado sufriste en la cruz, me has perdonado, bajaste a las tinieblas y en gloria y poder te levantaste. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste, que nos levantarás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en ti, Jesús. Creo que tú vivo estás. Creo que Jesús es el Señor. Creo en la vida eterna, creo en la comunión, creo que tu pueblo es uno, creo en tu iglesia, Dios, creo que resucitaremos y en gloria volverás. Creo en el nombre de Jesucristo. Creo en nuestro Dios el Padre y en su Hijo Cristo el Rey. Creo en el Espíritu Santo, Dios tres en uno es. Creo que resucitaste,
Buenos días, mis hermanos. Les saludo esta mañana y los invito a que juntos podamos orar al Señor. Padre, en esta mañana te damos gracias por tus muchas misericordias y por la oportunidad que nos da de podernos presentar ante ti con corazones humillados y arrepentidos, Señor, porque ciertamente fallamos contra ti. Padre, en nombre de Jesús presentamos todas nuestras cargas, todos nuestros pesares y todos nuestros pecados, nuestras debilidades, Señor, confiando, Padre, que tú ya nos has perdonado en aquel madero de cruz, Señor. Gracias porque podemos venir con toda libertad. Y en nombre de Jesús, Señor, yo te pido por mis hermanos y por mí, para que produzcas en nosotros cada día frutos de arrepentimiento y presentártelo. Gracias, Señor. En nombre de Jesús oramos. Amén. Mis hermanos, si Dios nos dispone otra cosa y gloriosamente me regocijo en lo que vamos a vivir estos días con respecto a que vamos a tener una pequeña transición con el Cantar de los Cantares de Salomón y vamos a conversar sobre algo interesante que nos convoca, que es la reforma. Y obviamente es interesante hablar sobre la reforma. Y quiero recordar que estos días estuve mirando en la página de la Iglesia Nuestra Metodista Pentecostal de Chile, que sale un eslogan, si es que lo puedo nombrar de esa manera, donde dice que somos los herederos de la reforma. Y me hizo sentido eso en la dirección a la cual voy a apuntar, y vamos a apuntar estos días en nuestra iglesia para hablar sobre algunos de los elementos importantes de la reforma, que son las 5 solas. Y quiero manifestar que yo en mi iglesia a través de los años, tengo 64 años, y nunca había oído, ni he oído a alguien de nuestros enseñadores hablar de las 5 solas. Y eso me preocupa. Entonces cuando alguien pone ese eslogan, que me parece bastante decidor, y dice más de lo que significa, claramente me preocupa, porque nosotros como iglesia, si nos, perdón el término que voy a usar, si nos arrogamos el derecho de pensar que somos los herederos de la reforma, conduzcámonos tal cual la reforma y sepamos de la reforma, qué es la reforma, qué produjo la reforma, qué se reformó, cuáles eran los argumentos divinos, bíblicos, espirituales, cristianos, sólidos para reformar cosas que no eran bíblicas, porque esa es la reforma. Entonces hoy vamos a comenzar algunos sermones con respecto a las 5 solas,
Y hoy tomaremos precisamente una de las 5 solas que son sumamente importantes todas. Y hoy estaremos hablando de sola escritura. Entonces, quiero empezar diciendo algo que nos debe llevar a la convocatoria actual para aplicarlo a la generación del siglo XVI. Y mira, cuando uno publica una opinión en Facebook, amado hermano, tú has de saberlo, y todos, y permítame generalizar, uno no solo lo hace para expresar una opinión o su propia opinión, sino que también tras eso hay una expectativa. De hecho, uno piensa que su publicación será compartida, claramente, y obviamente tendrá cientos de links. Y desea también que alguien la mande y envíe el mensaje para otros, y así esto vaya corriendo por interno, y a lo mejor alguien te va a mandar un mensaje y te va a decir: oye, ¿sabes qué? Quiero decirte lo siguiente. Hiciste que mi perspectiva sobre este tema cambiara. Todo eso lo anhelamos de una manera u otra. Pero fíjate, pasa una cosa. Cuando uno analiza bien esto y minuciosamente, deberíamos estar más que claro que aquella publicación, al pasar los días, simplemente pasará al olvido sin pena ni gloria. Y fíjate, amado hermano, volviendo al siglo XVI, siento que de la misma forma Martín Lutero, ya te dije, hace más de 500 años, muy probablemente tenía una expectativa. Él quería conversar con los teólogos académicos de la época sobre la salvación y publicó en Facebook, en el Facebook de la época, obviamente, en las puertas de una iglesia en Alemania. Él escribió en latín. El lenguaje era profundamente académico. ¿Para qué? Para que solo los académicos pudieran entender. Bueno, quiero contarte que como buen católico que lo era, un católico apostólico romano de tomo y cepa, no quería causar revueltas, y estoy hablando de Martín Lutero, nuestro gran reformador. No quería dividir la iglesia, no quería ser rebelde. Así he escuchado yo a algunos de mis pastores que lideran mi iglesia, que el gran reformador Lutero. Y sí, efectivamente era un gran reformador. Pero pasó lo que nunca pasa con nuestras publicaciones, con respecto a la publicación de Lutero. Fíjate, amado hermano, alguien apretó compartir. Qué interesante. Pero más aún, alguien tradujo la publicación de Lutero. Te estoy hablando de las 95 tesis. Y la republicó. Ni siquiera la publicó, sino que la republicó. Imagínate. Y eso sí que se hizo viral. Ahora, todos sabían que la iglesia de Roma estaba siendo cuestionada por uno de sus propios monjes, argumentando que sus prácticas, oye, amado hermano, se estaban alejando de la verdad de la Biblia. Qué interesante, qué interesante. Fíjate, amado hermano, y en un tiempo donde nadie tocaba a la iglesia de Roma, era bastante complicado lo que estaba ocurriendo. Hay que considerar que estaba prohibido leer la Biblia en su propio idioma, no lo olvides. Por tanto, solo le quedaba a la gente creer lo que los sacerdotes decían sobre la Biblia. No tenían otra alternativa. Una de las principales temáticas que allí se dijeron y se hablaron y que surgieron espontáneamente en las 95 tesis de Lutero, fíjate que fue esto: ¿a quién le creeremos? Una buena pregunta. Y yo creo que esa es la pregunta que debemos hacernos los fieles de la iglesia de hoy. ¿A quién le creeremos? Una iglesia llena de testimonios, una iglesia llena de testimonios que son válidos, son hermosos, pero no son más que la palabra de Dios. Entonces, cuando estamos viendo que tenemos predicaciones no muy centradas en las Santas Escrituras, nos debe preocupar. Así que les animo a hablar de la Biblia, porque ¿a quién le creeremos? ¿Creeremos más a un testimonio que es hermoso y que es válido que a la palabra de Dios? Entonces los animo y los desafío a que seamos fieles a una de las 5 solas, sola escritura. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora fíjate, amado hermano, Lutero se encuentra de manera gloriosa y maravillosa, como me ha pasado a mí y le ha pasado a muchos de nosotros, cuando vamos a las Santas Escrituras y de pronto se nos alumbra el entendimiento y vemos algo maravilloso en las Escrituras, que por lo general toda ella es maravillosa. Y eso es lo que le ocurrió a Lutero. Sentado estudiando la Biblia, fíjate que se encontró con Romanos 1:17 y lo leyó. Oye, y quiero decirte que es glorioso lo que dice allí. Allí la palabra de Dios dice: la justicia de Dios se revela por fe de principio a fin. Y esto hizo pensar a Lutero. Y claro, y lo hizo pensar. Y dice asimismo: oye, pero Roma y su traducción y su tradición me está diciendo que mi salvación
es a través de la fe más las famosas indulgencias. Eso es lo que está diciendo Lutero. Qué interesante. ¿Y qué lo hizo pensar eso? Romanos 1:17. Gloria a Dios para siempre. Y mira, oye, por favor, escucha bien. Entre paréntesis, Lutero dice, si pongo platita, entonces el sacerdote me dará un papel que acredita que Dios me perdonará algunos pecados a mí y a mi familia. O a alguien más. Y aquí, amado hermano, entonces, es donde aplica el principio de la sola escritura. ¿A quién le creo? Porque ese es uno de los principios de la sola escritura. ¿A quién le creo? ¿Al hermoso testimonio que me hace llorar? ¿Al hermoso testimonio que me estimula por algún periodo de tiempo? ¿O a las santas escrituras? ¿A la palabra santa de Dios? ¿A la inerrante palabra de Dios? Entonces debemos preguntarnos y debemos resolver eso. Yo, perdone que sea autorreferente, creo que debemos ir por las santas escrituras. Es más, nosotros como pastores, los que enseñamos la palabra del Señor, debemos llevar a nuestra iglesia a amar las santas escrituras. Eso es lo que vamos a tener este día. Fíjate, ya te lo dije al principio, en este mes celebramos la Reforma Protestante, que nos hemos arrogado el derecho de decir que somos los herederos. Me gustaría que lo revisáramos eso y seamos cuidadosos, porque ser herederos significa que tenemos de posesión lo que nos heredaron los reformadores. Así que no es tan simple no quiero que sea solo una simple y hermosa palabra, sino que deseo que mi iglesia metodista pentecostal de verdad seamos los verdaderos herederos de la Reforma. Y este mes, esta es la celebración de la Reforma Protestante. Oye, estas tesis de Lutero, quiero que lo sepas, fue lo único que Dios usó para hacer grandes cambios en beneficio de su iglesia. Claramente. Hoy, después de 503 años, vemos que sus frutos, que te digo, en cosas tan sencillas como tener la Biblia en nuestras manos y que no nos maten por eso, ya es espectacular. Y eso es lo que está pasando. Entonces, amado hermano, quiero, con esta introducción, introducirme al sermón. Y hoy, precisamente, quiero que hablemos de uno de los 5 lemas de la Reforma. Las 5 solas en latín, en español. Amado hermano, hablaremos de la sola escritura. Una de las 5 solas. Es decir, que la Biblia es suficiente para saber todo para mi salvación y prácticas. Decimos que no hay error en ellas. Obviamente, si es inerrante y perfecta. Que es la palabra de Dios. Y que en ella tenemos todo lo que necesitamos saber de Dios. Por eso es que no existen las nuevas revelaciones. Hoy día tenemos grandes movimientos que hablan de las nuevas revelaciones. Mentira, eso es una mentira, eso es una falsedad. Y es por no estar sujetos a la palabra. Así que cuidado con algunos que se inunden de nuevas revelaciones, no existen. Aquí está toda la revelación que Dios quiso revelar en su santa palabra. El esfuerzo de la Reforma, queridos amados y amados hermanos, fue volver a las Escrituras. Ese es el esfuerzo de la Reforma. Volvernos a la Escritura. Y hoy necesitamos urgente volvernos a las Escrituras. Esto no es un invento de Lutero, ni de Calvino, ni de Zwinglio o Kramer. Aunque probablemente ellos hablaron mucho y potentemente de estas cosas y defendieron el deseo de volverse a las Escrituras. Ellos en pleno siglo XVI miraron hasta el primer siglo. Sí, esa es la base del pensamiento de la Reforma. Volverse al primer siglo. Y mira, y quisieron mirar atrás para avanzar. Y mira, se sujetaron, fueron obedientes a lo que dice Pablo a su joven aprendiz Timoteo. Y es eso lo que la iglesia hoy debe hacer. Volvernos a la Santa Escritura. Y mira lo que Pablo le dice a Timoteo allí en 2 de Timoteo 3:17. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia. No me cabe la menor duda que eso todos lo sabemos de memoria. Y lo hemos dicho un montón de veces. Pero estamos siendo eficientes en cumplir esto que Pablo le encarga a Timoteo urgentemente y que los grandes reformadores lo tomaron como el impulsor de defender el deseo de volver a las Escrituras, a estas santas Escrituras. Necesitamos reflexionar. Fíjate, amado hermano, que 2 cosas que saltan a la vista al leer esto. Lo primero que me salta a la vista aquí, y quiero que a usted también, es que la Biblia viene directamente de Dios. No te olvides, es soplada, inspirada, soplada, susurrada. Es el aliento mismo de Dios. Y segundo, que esta palabra tiene poder y es útil para transformar el corazón. No hay nada que transforme el corazón del pecador. Solo la palabra, solo las santas Escrituras. Por eso es que debemos ser fieles al texto y fieles a lo que la Escritura dice. ¿Cómo se llama eso? Yo veo una relación preciosa. No son palabras con tinta solamente, oye, por favor,
Por favor, reflexiona. Esto es lo que estoy mirando aquí. Yo veo una relación preciosa. No son solo palabras con tinta solamente. No son solo palabras que vienen de una persona con un corazón santo y que esas palabras al ser recibidas pueden transformar. No, no es una relación con un libro. Es una relación con el mismo Dios. Es mucho más que lo que te mencioné. Es la misma relación con Dios. Entonces ahora me pregunto, ¿cómo el apóstol Pablo llegó a confiar de esta manera en la palabra de Dios? ¿Cómo supo que la palabra de Dios está en las Escrituras y no en lo que siento, o en lo que puedo especular, o en lo que puedo deducir, o en lo que puedo interpretar? Interesante, interesante. Te animo, amado hermano, a revisar esas conductas que son habituales en nuestras prácticas religiosas o en nuestras prácticas de vida cristiana. Que no es vida cristiana, aquello sin lugar a duda. Y aquí quiero contarte que en nuestras comunidades misionales, nosotros aquí en EIGU, estudiaremos un material llamado 5 solas. Y te las queremos compartir aquí. Y esto quiero que lo sepas. Y lo hemos escrito de una manera ansiosa para que lo sepas también. Amado hermano, y en este estudio podemos profundizar más que en qué quiere decir estos versículos. Porque hoy quiero dar un paso hacia atrás. Y quiero, amado hermano, juntos que veamos lo que convenció a Pablo y a todos los escritores del Nuevo Testamento y ha convencido a la iglesia en todos los siglos pasados para decir que la Biblia es inspirada por Dios y útil para transformar hasta el corazón más duro. Entonces, lo que hablaremos hoy, junto con lo que estudiaremos en nuestras comunidades y que te estaremos compartiendo domingo a domingo de manera más sutil, será un solo paquete. Y lo primero que tenemos enfrente de nosotros es la palabra de Dios hablada. Qué interesante es tener una comprensión de por qué es palabra de Dios hablada. ¿Se han fijado que hoy nosotros hablamos de la Biblia y la palabra de Dios como que fueran términos intercambiables? Eso no es algo ligero y sin importancia. Estamos sosteniendo una gran verdad. La Biblia es la palabra de Dios. Quiero que lo escuches. La Biblia es la palabra de Dios. Y como palabra de Dios tiene autoridad suprema sobre todas las personas. Si yo pienso una cosa y la Biblia dice otra, yo someto mis pensamientos a Dios, que es lo que debería hacer, y todos nosotros, claramente. Ahora, si alguno de nosotros o yo mismo estoy en contra de lo que la Biblia dice, bueno, claramente estoy en contra del mismo Dios. La pregunta es entonces, ¿cómo sé que este libro que llamo Biblia es fiel a lo que Dios dice? Hay muchas formas que abarcan esta pregunta, pero yo quiero que caminemos desde la razón más profunda por la que creemos que necesitamos solo la Biblia para nuestra salvación. Dios habla por medio de Jesús en las Escrituras. La Escritura está fundamentada en la suficiencia de Cristo. Y quiero hablarte como primer punto sobre la palabra de Dios hablada. Y lo primero que vemos en este camino es que Dios habla. Qué maravillosa, ¿verdad? Si hay algo que te tiene que interesar y animar a escuchar y que te provoque un anhelo de escuchar, es lo que Dios tiene que decir. No hay opinión más importante que la del Creador del universo. Bendito sea el nombre del Señor. Y quiero mencionarte ese aspecto de la palabra de Dios aquí, que son la palabra de Dios hablada. ¿Recuerdan cómo Dios hizo las cosas? Te voy a decir algo. Dios pensó en la luz y la luz se hizo. Una pregunta que te hago. Reflexionemos sobre eso. Te hago otra pregunta. ¿Dios se imaginó las aguas y las aguas se hicieron? No, absolutamente no. No fue así. La Biblia nos dice allí en Génesis 1:3, y dijo Dios, hágase la luz, el firmamento, las aguas, que la tierra de frutos, que haya animales, que llenen la tierra y las aguas, hagamos al hombre. Todo eso lo dijo Dios. Entonces aquí vemos el poder de la palabra de Dios. Claramente, allí está. Intentar hablar y crear realidades. Y avísame cómo te va. Inténtalo, por favor, a ver si puedes. Hay movimientos que creen que si hablas cosas buenas, sucederán cosas buenas. Y esa es una cosa que a veces parece que está allí muy frecuente. Eso es lo mismo. Eso es el mismo deseo de Satanás de querer ser como Dios, de querer igualarlo. Eso no es bíblico. Oye, amado hermano, eso es claramente una rebelión. Solo nuestro Dios, Él puede crear un mundo solo con decirlo. Él es el único que tiene esa inmensa facultad. En segundo lugar, vemos en el Antiguo Testamento que el propósito que hay en su corazón, en el corazón de Dios, lo ejecuta por medio de su palabra. Mira lo que dice Isaías 55:11.
La palabra que sale de mi boca no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y eso es lo que nos cuesta entender. Siempre creemos que Dios va a trabajar en favor de mis propósitos o de los tuyos. Tú crees en lo mismo, a lo mejor. Amado hermano, déjame dilucidemos esa porquería que está en nuestra cabeza. No es así, amado hermano. Dios todo lo que hace en nuestras vidas es para sus propósitos. Bendito sea el nombre del Señor. Así de poderosa y eficaz es la palabra que sale de la boca de Dios. Y al leer el Antiguo Testamento, vemos que el propósito de la palabra es crear, darse a conocer a Abraham, Moisés y alimentar a su pueblo, como lo dicen los Salmos. ¿Qué pasa si Dios no hubiese hablado? Por un lado, nada existiría. Obviamente, nada existiría. Y por otro lado, nadie lo podría conocer a Dios. Nadie podría conocer a Dios. Y por otro lado, más aún, habría hambruna espiritual. Esto nos lleva entonces a la palabra de Dios encarnada, como el segundo punto de esta sola escritura. La palabra de Dios encarnada. Entonces tenemos tres características de la palabra que sale de la boca de Dios. Por medio de su palabra, crea, se da a conocer y alimenta a su pueblo. Tres características interesantes. Pero ¿sabes, amado hermano? ¿Dónde vemos la palabra de Dios revelada con mayor gloria en la historia? Juan, allí en el Evangelio, nos cuenta cuando vimos la palabra de Dios en su máxima gloria. Y allí está reflejada. Juan lo dice en el Evangelio de Juan capítulo 1, versículo 1. Mira lo que dice allí. En el principio ya existía la palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. Cuando Dios dijo, hágase la luz, no solo fue aliento, un sonido, no. Es una persona que estaba con Dios en el principio y que también es Dios. Ok, Juan, ¿dónde quieres llegar con esto? Dinos dónde se ve la gloria en su máxima expresión. Y allí está, en Juan capítulo 1, versículo 14. Y la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros y hemos contemplado su gloria. Y gloria a Dios para siempre. La gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí es donde vemos la palabra de Dios en su máximo esplendor. La palabra de Dios hecha carne en Jesús. Esto es lo que estamos hablando. Cuando vemos a Jesús, vemos al autor de la creación y vemos a Jesús, la voluntad de Dios. Vemos al Dios que habla y quiere darse a conocer en la persona de Cristo Jesús. Mira lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie lo ha visto nunca. El Hijo unigénito, que es Dios y que vive en unión íntima con el Padre, nos lo ha dado a conocer. Qué interesante, Jesús, que es la palabra de Dios hecha carne, nos da a conocer ¿a quién? Al Padre. Bendito sea el Señor. Un dato freak, sin lugar a duda, para los que están en el curso de predicación. La palabrita que se traduce como ha dado a conocer viene de la raíz exégesis. Entonces, claramente, todo predicador tiene que hacer una exégesis de un pasaje bíblico. Básicamente tiene que explicarlo. Pero ¿y si no lo lee? Si nunca está leyendo la Biblia, ¿cómo va a tener exégesis? Bueno, Jesús vino a hacer una exégesis del Padre. Vino a hacer un gran sermón acerca del Padre. Vino a explicarnos y mostrarnos al Padre. ¡Qué glorioso! ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular! Entonces Jesús es la palabra que adora hecha carne. Mira qué maravilloso, gloria a Dios. Que vino a mostrarnos quién es el Padre. Pero no solo eso. Recuerda que el propósito de Dios en la palabra es también alimentar. Bendito sea el Señor. Oye, sorpresa. Jesús dijo que Él es el pan y agua que sacia nuestro ser. Amén, gloria a Dios. Jesús acababa de alimentar milagrosamente a 5,000 multiplicando los panes, amén. Y Él le dice, hay un pan que baja del cielo, que mi Padre lo da. La gente le dice, danos siempre ese pan. Y Jesús responde allí en Juan capítulo 6, versículo 35, yo soy el pan de vida. Amén, gloria a Dios. Eso es lo que declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! Jesús no solo nos da un pan que nos sacia, sino que Él mismo es el pan. Es la palabra que satisface nuestra hambruna espiritual. ¿Y saben lo que hicieron cuando escucharon esto? Murmuraron, se enfurecieron con Él y se fueron. Y quedaron los discípulos y Jesús les dijo, ¿y ustedes también se quieren ir? Pero Pedro entendió que son palabras de Cristo, son el pan que da vida. Y mira lo que pasa en Juan 6:68. Señor,
Contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, cuando recibimos la palabra del Señor Jesús, oye, amado hermano, tú y yo recibimos a Jesús mismo. Lo que Jesús ha dicho no son palabras vacías, sino que contienen a Cristo mismo, contienen su persona. Cuando te encuentras con la palabra, te encuentras con Cristo mismo. Esto te ayuda a acercarte de manera diferente a la palabra de Dios. Amado hermano, esto nos lleva entonces al tercer punto, que es interesante. La palabra de Dios testificada. Por eso creemos en la sola Escritura. Ya te dije, es una de las 5 solas. Y hoy estamos tratando precisamente la sola Escritura. Porque las Escrituras son precisamente las que dan testimonio de Cristo, amado hermano. Por eso es que es relevante que entendamos que debe solo ser las Santas Escrituras. Hemos visto el movimiento entre la palabra de Dios hablada y la palabra de Dios encarnada. Ahora llegamos a la Biblia, pero ahora llegamos con una mayor claridad de lo que la Biblia testifica. La Biblia es el testimonio de la palabra encarnada de Jesús, amado hermano. Bendito sea el Señor. ¿Y sabes por qué? Y esto me encanta, porque la Biblia no se trata principalmente de ti ni de mí, amado hermano, ni un manual para vivir, ni una... Oye, escucha bien. Ni siquiera para revelarnos los misterios de la ciencia, ni un libro que dice las cosas que pasarán. La Biblia da testimonio de la persona de Cristo. Amén. Y eso, claramente, Lutero lo entendió de una manera precisa y de una manera preciosa, gloriosa también. Mira lo que dice Lutero. Las Sagradas Escrituras es una señal puesta por Dios. Si la aceptas, eres bienaventurado, no porque sea una señal hecha con tinta y pluma, sino porque señala hacia Cristo. ¡Qué precioso! La Biblia es el testimonio de Jesús, amado hermano, y por eso creemos en la sola Escritura. Los hombres que iban de camino de Emaús, ¿te acuerdas? Tuvieron un encuentro con la palabra, y no fue un encuentro con meras letras, sino que tuvieron un encuentro con el mismo Jesús. Lucas 24, allí lo tienes, nos revela que estos hombres estaban tristes porque la persona que dijo ser el Salvador murió en la cruz. Ellos tenían esperanza en ese Salvador que le llamaban Jesús. Vieron sus milagros y su sabiduría, pero murió y ya no hay esperanza. Entonces Jesús resucitado le sale al camino. Ellos no lo conocieron y tuvieron una conversación con este desconocido y le contaron lo que pasaba. Este hombre les respondió de manera preciosa. Allí en el versículo 25. ¡Qué torpes son ustedes!, les dijo. ¡Y qué tardos de corazón para creer todo lo que han dicho los profetas! O sea, les dijo, ustedes no saben leer la Biblia. Eso es lo que les quiso decir. Y en el 27 le dice, entonces comenzando por Moisés y por todos los profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. O sea, todas las Escrituras hablan ¿de quién? De Cristo. Jesús le enseñó a ellos a leer la Biblia, a leer el Antiguo Testamento. Y desde el Génesis 1 hasta el último profeta del Antiguo Testamento, les mostró que todo se trata de Él, se trata de Cristo, las Escrituras. Cada historia, cada relato, cada mandamiento apuntaba a la persona de Cristo. ¿Encuentras esto muy frío o muy denso? Oye, ellos no lo vieron así, porque al momento en que Jesús desaparece de sus vistas, comentaron entre ellos, versículo 32, no ardía nuestro corazón mientras conversaba con nosotros en el camino y nos explicaba las Escrituras. Ellos tuvieron un encuentro con Jesús en las Escrituras, sin lugar a duda. No es mera información, no son meras letras, por favor. Hoy día tenemos un montón de personas que se sabe la Biblia de memoria, pero solo información en sus cabezas. Bendito sea el nombre del Señor. No queremos que nos pase eso, no queremos tener solo información. No debe ser una mera información. No son meras letras, no es solo tinta en un papel. Al leer la Biblia, estás teniendo un encuentro con Jesús, amado hermano. Por favor, escúchalo. Por eso, dedícate a leer la Biblia para que tengas un encuentro con Jesús. Dedíqueme yo a leer las Santas Escrituras para tener un encuentro con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso aquí te predicamos a Jesús en cualquier pasaje de la Biblia que leemos, porque sabemos que lo único que puede hacer arder tu corazón por el Evangelio es cuando te encuentras con Jesús. Bendito sea el nombre del Señor. Sabemos que lo único que puede salvar o fortalecer tu familia es cuando tienes un encuentro con Jesús en la Biblia. Sabemos que lo único que puede generar en ti una transformación real, verdadera, auténtica, es un encuentro con Jesús.
y nos encontramos con Jesús en el testimonio fiel de las santas e inerrantes escrituras, de la palabra infalible de Dios. Por favor, en esta palabra escrita, allí lo encontrarás. Entonces, por esto creemos como iglesia, y todos como iglesia universal debemos creer en la sola escritura. Solo ella es autoridad, porque tiene la autoridad del Cristo creador de todo. Oye, amado hermano, y no tan solo eso, sino que todas las autoridades, incluso aquellos que nos lideran en la iglesia, escúchelo bien, incluso aquellos que nos lideran en la iglesia están sujetos a la palabra de Dios y se deben guiar ellos mismos por la palabra de Dios y guiarnos a nosotros también a la luz de la palabra del Señor. Eso es lo que nos estamos diciendo en esta palabra. Esta misma palabra nos lo está diciendo. Ahora, si no eres un creyente o piensas que nunca has tenido un encuentro con Jesús, déjame decirte que no se trata de experiencias sobrenaturales o caer en éxtasis, hablar en otros idiomas o cosas por el estilo. Un encuentro con Cristo es lo que escuchaste hoy. El leer la Biblia, el leer y confiar en la santa palabra de Dios, que es la Biblia. Es confiar en lo que ella dice, es leerla y encontrar a Cristo allí, porque si ves a Cristo, entonces verás que Él te muestra el Padre. Al leer la Biblia conocerás a una persona, conocerás al mismísimo creador del universo, a tu creador, que es el Señor de tu vida. Como dice el pastor John Piper, ¿quieres escuchar la voz audible de Dios? ¿Quieres hacer eso, amado hermano? Te lo pregunto, dado que John Piper nos pregunta, ¿quieres escuchar la voz audible de Dios? Pida que le lean la Biblia en voz alta. ¡Qué interesante! Gloria a Dios, ahí está la voz de Dios. Es común escuchar a nivel de nuestros hermanos, a nivel nacional, quiero oír la voz de Dios, pero no toma la Biblia para nada. Solo para llevarla de paseo el domingo y volverse a casa. ¿Quiere escuchar con frecuencia la voz de Dios, amado hermano? Lea la Biblia o haga que otros se la lean en voz alta. No es una relación con un libro, no, es una relación con una persona. Tampoco lo es. Por lo tanto, lee tu Biblia, escucha tu Biblia, canta tu Biblia, memoriza tu Biblia, amado hermano, enseña tu Biblia, comparte tu Biblia. Salmo 19 dice que la palabra de Dios es deseable. ¿Logras ver esto? ¿Está ocurriendo eso en tu vida? ¿Deseas leer la Biblia? Gloria a Dios para siempre. La misma Biblia lo dice en el Salmo 19, que ella es deseable. Por lejos, los mejores momentos de mi vida es cuando con mi familia estamos sumergidos en la Biblia, cuando hacemos aseo escuchando la Biblia, cuando nuestras conversaciones son en torno a las Escrituras. Con frecuencia, cuando converso con hermanos de distintas iglesias y empezamos a hablar de lo que es el Evangelio, se empiezan a parar uno a uno en silencio porque resisten la verdad fundamental de las Santas Escrituras. A veces me ha ocurrido con algunos pastores, les empiezo a hablar de las Santas Escrituras. Algunos se han atrevido a decir, lo único que sabe hablar es de la Escritura. Bueno, esa es la vida de nosotros, hablar de las Santas Escrituras. Te invito a vivir de esa manera. Es delicioso, es maravilloso, transforma tu vida, regenera tu vida cada minuto de tu vida. Gloria a Dios para siempre. Cuando soy confrontado por ella, me regocijo y me sigue moldeando a la imagen de Cristo. Para eso están las Santas Escrituras. Lo que va a transformar una sociedad no será tu publicación en Facebook. Solo la palabra de Dios tiene el poder de hacerlo. Así que si vas a publicar, llena tus publicaciones de ella. ¿Cómo cambiará esta semana tu dinámica para tener encuentros con Jesús esta semana? Oraré mucho por ustedes, iglesia amada, para que esta semana esté llena de corazón ardiendo y por encontrarse con Jesús en la Biblia. Me asombro de repente ver algunas publicaciones, entre ellos pastores, pastoras, cómo buscan pensamientos de filósofos, cómo buscan pensamientos hasta ideologías medias raras para hablar de palabras bonitas. ¿Qué les pasa? ¿Qué les pasa? ¿Por qué no publican un texto bíblico? Les invito a publicar un texto bíblico. Usen las páginas para publicar textos bíblicos, para bendecir la vida de los hombres, para que los hombres escuchen Biblia, lean Biblia. Bendito sea el nombre del Señor. Nunca separes la Biblia de un encuentro con Cristo, pero tampoco nunca separes un encuentro con Cristo con la Biblia o de la misma Biblia. Dios habla por medio de Jesús en la Biblia, y en la Biblia nos encontramos con Jesús, quien nos muestra al Padre. Bendito sea el nombre del Señor. Esta es la verdad de una de las 5 solas de la gran reforma. Invito a mis hermanos
a mi iglesia amada, Metodista Pentecostal de Chile, pastores, amigos y hermanos, vamos por las Santas Escrituras, conozcamos las 5 solas de la Reforma. Si nos declaramos herederos de la Reforma, hablemos de las 5 solas de la Reforma. Nosotros le estamos compartiendo con temor y temblor, con regocijo también, y queremos bendecir sus vidas, hablándole de una de las 5 solas, sola Escritura. Eso pasa en su mente, eso pasa en su corazón, eso pasa en nuestras vidas, sola Escritura. El próximo domingo tendremos otra sola, y gozaremos de ella, y disfrutaremos de ella, y les invitamos a vernos, porque allí vamos a estar con la palabra de Dios, para que comprendan y conozcan, que podamos decir con propiedad que somos los verdaderos herederos de la Reforma. Dios les bendiga, Dios les guarde, Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Señor, las estrellas creó y su luz limitó. ¿Quién sino el Señor? Sol y luna formó, movimiento les dio. ¿Quién sino el Señor? Hace la lluvia venir, truenos rugir. Tus obras grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. ¿Quién sino el Señor ha soñado en el pan para al hombre salvar? ¿Quién sino el Señor limpiará al pecador con su sangre y amor? ¿Quién sino el Señor puede dar vida y salvar por una cruz? Tus planes grandes son. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios. Todas las cosas vienen de ti, por ti, oh gran yo soy. Todo es tuyo y para ti, oh Señor, oh gran yo soy. Dios poderoso, tú gobiernas la creación. Con tu palabra, Señor, te exaltaremos. Dios poderoso, de ti canta la creación. Llenas todo tu Señor, te exaltaremos por siempre y siempre, oh Dios, te exaltaremos.
siempre y siempre, oh Dios. Por siempre y siempre, oh Dios. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque cada domingo podemos orar por nuestra patria. Y sí, Señor, lo hacemos con gozo, lo hacemos con alegría. Y no tan solo porque es un mandato que ya es glorioso, que nos encargues y nos confíes a nosotros que oremos por nuestra patria. Gracias te damos por ese honor. Agregamos a eso que lo hacemos con gozo, Señor. Y te pedimos que tú sigas glorificado, manifestado de manera preciosa como lo has hecho siempre, en los corazones de los hombres. Sabemos que tú tienes el control de todo, Padre amado. Y confiadamente vivimos porque sabemos que tú eres soberano en todo. Nadie te ha dado consejo jamás, Señor. Nadie te ha sugerido que hagas lo que haces. No, solo eres tú decidiendo y haciendo, Señor. Y es por ello, Padre, que podemos orar por nuestra patria. Y podemos pedirte, Señor, paz para ella, tranquilidad, equilibrio. Es un tiempo complejo en el mundo entero. Y hablando de nuestra patria, es una pandemia que nos ha golpeado en todos los aspectos, Señor. Psicológicos, económicos, de salud. Muchos han fallecido y han partido, Señor. Y entre ellos muchos pastores, hermanos, amigos en la fe, amigos y hermanos de la fe. Pero también gente que no te ha conocido, ni tuvo la oportunidad de conocerte. Dios amado, seas tú glorificado en la vida de la patria. Como te pedimos, Señor, por nuestros gobernantes, por el presidente de la República. Así nos manda tu palabra, orar por los que están en eminencia. Y allí está el presidente de la República. Señor, ahí están los ministros, ahí están los senadores, los diputados, Señor amado, y todos los que gobiernan de una manera u otra en el país. Los alcaldes, los concejales, los presidentes de juntas de vecinos. Y te pedimos, Señor, por esta gente que está encargada de dirigir la nación. Te pedimos que en sus corazones, Señor, empiece a haber un corazón noble, un corazón sano, un corazón que mire la necesidad del más pobre para que empaticen con ellos y en la medida que ellos puedan resuelvan a favor del necesitado, resuelvan a favor del menesteroso, de la viuda, del pobre, Señor. Seas tú glorificado en los corazones de estos hombres y tu mano de gracia, Señor, sea obrando en sus vidas, tal cual lo hiciste con el faraón cuando decidiste ablandar su corazón para dejar ir a tu pueblo. Señor amado, quisiéramos y sabemos que puedes hacerlo. Sin embargo, sabemos que estamos supeditados a tu perfecta y divina voluntad. Y ayúdanos a esperar en ti, Señor. Y no importa cuál tiempo venga, golpeador, difícil, tu palabra nos dice que tú nos guardarás en la hora de la prueba. Gracias, Padre. Y esa es promesa fiel tuya, porque tú eres fiel a tus palabras. Gracias, Dios amado. Te pedimos que nuestra patria empiece a vivir tiempos distintos, tiempos de tranquilidad, en medio de toda esta confusión, en medio de toda esta complejidad. Y te rogamos por paz en el corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Amados hermanos, cada domingo nos animamos por su bendita palabra. Hemos disfrutado cómo su palabra ha provocado ese buen ánimo en nuestras vidas. Y no puede ser de otra manera. Y nos animamos aquí, a esta gran comisión, a la predicación del Evangelio, porque a eso nos mandaste, la gran comisión. Gracias, Padre. Te damos gracias porque nos animas por tu palabra a ellos. Así que, amados hermanos, y somos animados por la palabra. Y no tan solo hemos sido animados, sino que además hemos adoptado para bendecir nuestras vidas como término del culto con un texto bíblico. Y esta es palabra de Dios, es maravillosa. Y allí está, 1 de Timoteo capítulo 1, versículo 17. Y mira lo que dice su palabra allí. Por tanto, al Rey eterno, inmortal, invisible, al único Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bendito sea el Señor. Que Dios te bendiga. Tengas una buena semana. Cada domingo te exhortamos y te animamos. Dios nos ha dado la bendición de pastorearte. Entonces te animamos, amada iglesia, a ir a las comunidades misionales. Tenemos la comunidad misional allí en Placilla, nuestro hermano Carlito y su esposa, la hermana Miriam. Ahí están, todos los martes. Así que los cercanos al sector de Placilla, Curama, comuníquense, conéctense con Carlitos Cruz y Belén Seguel de Cruz. Y mira, aquí en Nueva Aurora, sí, mira, aquí, justamente en Nueva Aurora, todos los de Nueva Aurora y su alrededor, los invitamos a nuestra comunidad los días miércoles. Ahí estamos vía online.
comuníquense con Jaime y con vuestro pastor. Ahí estamos para bendecirlos, y así que conéctense, no estén sin estar en una comunidad misional. Y qué te digo, los días sábados, José Cisterna y su amada esposa Carlito Villa, ellos están encargados allá. Ubícalos, comunícate con ellos, los que están cerca allá en Valparaíso. ¿Para qué? Para que se incorporen a la comunidad. ¿Y sabes por qué te animamos a incorporarte? Porque la comunidad misional nos ha dado un resultado maravilloso en la vida cristiana de cada individuo de nuestra iglesia, de cada hermano. Y mira, amado hermano, quiero que sepas, hemos visto cómo Dios ha solidificado y has establecido una vida cristiana en nuestras vidas a través de la comunidad misional. Así que es elemental que te incorpores a una comunidad, hermano, tú que no estás incorporado. Te invitamos a ello. Esto da pie luego a tener un discipulado, uno a uno, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Esto ha traído como consecuencia la confesión de pecado. Y mira qué maravilloso, una iglesia que confiesa pecados unos a otros, cómo nos amamos y cómo nos damos cuenta cuán pecadores somos, pero bendito sea el Dios de la gracia que nos salva y nos perdona nuestros pecados. Y también hemos descubierto que no podemos salvarnos a nosotros mismos. Por eso es elemental la comunidad, porque te impulsa a vivir una vida cristiana verdadera. Y además te permite tener un discipulado. Así que Dios te bendiga, te invitamos a ello. No te olvides de las redes sociales. Las redes sociales son fabulosas y nosotros las hemos usado bien. Y mira, y ahí tenemos Facebook, Instagram, YouTube, donde los puedes ver y donde te llevamos la bendita palabra del Señor y donde te llevamos el mensaje de su bendita palabra. Ahora, amado hermano, ¿qué te cuento? También nos puedes buscar, sí, siempre, como Iglesia Nueva Aurora, a la cual nosotros cariñosa y amorosamente le llamamos INA. Allí nos puedes encontrar en Facebook y también en YouTube. Quiero que sepas que ahí estamos, siempre. Dios te bendiga y tengas una buena semana.